Eh, Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios. Me gustaría que abrieran sus Biblias allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar meditando en los versículos 3 al 7, luego el versículo 15 y por último versículo 24 de la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Y fíjense lo que puedo ver aquí, lo que me gusta ver aquí son 4 cualidades que todo cristiano debe tener para servir a Dios. 4 cualidades que todo cristiano debe tener para servir a Dios. Por eso le he titulado a este sermón, este estudio, Cualidades de un líder cristiano. Y yo tengo la firme convicción de que como cristianos, como hijos de Dios, la mediocridad, si acaso esa palabra no debería de existir en nuestro vocabulario. Al contrario, la excelencia, lo mejor de nosotros debe estar siempre presente. Yo estoy convencido de que como hijos de Dios, ustedes tienen que estar en puestos de liderazgo. Y no solo aquí en la iglesia, también donde trabajan, en donde estudian, en los mejores lugares. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana, tenemos que tomar en serio nuestro papel de cristianos, especialmente para ser un líder, para servir a Dios. Por eso Pablo nos da estas 4 cualidades para servirle. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7, dice: tú pues, le está hablando a Timoteo, quien se conoce más que nada como su hijo en la fe. Él lo educó en la fe, en el evangelio. Y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita y se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y versículo 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te ruego que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entenderla, para escudriñar, Señor, y salir edificados en esta tarde a través de tu palabra. Permite que cada uno de nosotros pueda buscar esa excelencia, esa diligencia en servirte a ti mejor, Padre, primeramente, y también servir a nuestro prójimo, a la gente que nos rodea, en donde quiera que estemos, en donde quiera que seamos rodeados, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela, aquí mismo en la iglesia, Padre. Permite que podamos dar siempre el 100% y que todo lo que hagamos, sea de palabra o ya sea de hecho, que sea como para ti y no para los hombres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y fíjense, si ustedes vieran en estos versículos, son más o menos 4 o 5 versículos, tenemos 4 nombres para las 4 cualidades de las que les estoy hablando. En el primer versículo, versículo 3, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero vieron ahí, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es un soldado? ¿Cómo es un soldado, si les puedo preguntar? Bien, vamos a hablar primero. El primero es el soldado, y yo quiero hablar de la disciplina del soldado. Pablo tomó este ejemplo y se lo aplicó a todos los cristianos, pero especialmente a los dirigentes y los siervos sobresalientes de la iglesia. Esto es para los dirigentes de la iglesia, para los que están al frente de un ministerio, para los que quieren servir a Dios. Tienen que ser como soldados, disciplinados, listos para servir. ¿Cuáles eran esas características del soldado que Pablo querría ver reflejadas en la vida del cristiano en ese entonces? Bueno, el servicio del soldado debe ser de dedicación plena. O sea, solamente soldado y nada más. Cuando un soldado entra en México en la milicia, se enlista, le dicen: ahora tu mamá es el ejército, tu papá es el ejército, tu novia es el ejército, tu vida es el ejército. Y muchas veces, como cristianos, tenemos que aprender que nuestro todo, el centro de nuestra vida tiene que ser Dios.
Muchas veces es al contrario. Nuestra vida gira alrededor de todas las cosas y a Dios solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. Ayer estaba viendo un mensaje en Facebook que decía, si buscas a Dios, si solamente oras cuando necesitas a Dios, cuando tienes problemas, entonces ya estás en problemas. ¿Por qué? Porque solamente lo estás buscando cuando lo necesitas, no en todo tiempo. Debemos de buscar a nuestro Dios, tiene que ser de dedicación plena. Un soldado tiene que ser un soldado y nada más. A un soldado le dicen salta y él dice ¿qué tan alto? A un soldado dicen corre y él tiene que decir ¿cuántos kilómetros? A veces a nosotros nos dicen, hermano, ¿nos puede ayudar con esto? Ay, no, hoy no, fíjese que ayer me lastimé porque me fui al paintball y me pegaron un balazo aquí atrás. Híjole, me duele mucho, pastor, no voy a poder. Fíjense cómo nosotros somos. ¿Cuál es la diferencia entre un soldado y un cristiano? Un soldado siempre va a obedecer. Un soldado siempre está comprometido a obedecer. La primera instrucción de un soldado está diseñada para hacerle obedecer indiscutiblemente. A veces nosotros, a un soldado, como les digo, le dicen corre y él dice ¿cuántos kilómetros? Él no quiere saber la razón por qué lo están haciendo correr. Y a veces nosotros siempre queremos preguntarle a Dios, ¿y por qué a mí me está pasando esto, Señor? ¿Por qué yo tengo que sufrir tanto? ¿Por qué yo soy el único que en toda la iglesia que no tiene trabajo? Yo soy el único en toda la iglesia, el más salado. ¿Por qué, Señor? En lugar de obedecer y seguir adelante en las tribulaciones, uno no tiene que saber la razón. Usted debe dejarle las decisiones y el mando a Dios. Él ve todo el campo de batalla. Él sabe cómo puede movernos a nosotros estratégicamente. Y el primer deber del cristiano es la obediencia a la voz de Dios y aceptar la voluntad de Dios, aunque no la pueda entender, aunque no la pueda comprender, porque un día la vamos a entender. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 que todo lo que nos pasa es para bien, para que seamos formados, transformados y conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El soldado también está llamado al sacrificio. Si ustedes se fijan, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El cristiano debe estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sacrificar sus deseos, a sacrificar su fortuna por Dios y por sus semejantes. Pero a veces nosotros tenemos, he conocido a muchos cristianos que tienen, se llama la ley del embudo. ¿Sí saben qué es un embudo? Uno de esos que hacen así y va más delgadito, ¿verdad? Y se baja todo hasta hacer un hoyo bien delgadito, en inglés se llama funnel. Y la ley del embudo dice que todo lo grueso para mí y lo poquito para los demás. Cuando debe ser al revés, ser sufrido, ser sacrificial. El soldado también tiene que estar comprometido a caminar como es digno del Señor. Una vez un señor, un anciano como de 60, 70 años le dice a su nieto, mira, él es un soldado, y le dice, ¿cómo sabes, papá? ¿Cómo sabes, abuelito? Le dice, bueno, por su manera de caminar. ¿Y ustedes saben cómo debe caminar un hijo de Dios? ¿Cómo debe caminar un soldado de Jesucristo? ¿Cómo? Recto. ¿Cómo es recto? Caminar recto en la vida cristiana. Con pureza, con santidad, íntegro. Excelente palabra, con integridad. Fíjense, busquen en sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Fíjense la palabra de Dios lo que dice, cómo es digno del Señor. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, dice Pablo a los colosenses, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba orando por los colosenses para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Saben dónde está la voluntad de Dios? Aquí, en la palabra, en su palabra, en la Biblia, obviamente, nada más. Y dice, yo escuché, dice, en los versículos 3 escuchamos que ustedes tienen, versículo 3 dice, siempre hemos orado por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos.
Eso lo había escuchado Pablo. Y luego dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde que oímos eso, que ustedes tienen fe en Jesucristo y amor por los santos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuál es sería la fuerza militar o la fuerza policíaca más reconocida en Canadá? RCMP, ¿verdad? Luego rápido decimos RCMP. Los que están orgullosos, estamos orgullosos de nuestra policía. RCMP, tú ves a un soldado, uno de esos con su saquito rojo y su pantalón así medio abombadito, su sombrero café, y dices, él es la policía montada, real policía montada de Canadá. En Estados Unidos dicen es la Navy, los navales, the few and the proud, dicen los pocos y los orgullosos. Entre los cristianos, ¿quiénes seríamos los que estamos listos para andar como es digno del Señor? Fíjense, los que están llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo quieres caminar digno del Señor si no conoces cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quieres caminar agradando a Dios en todo si no lo conoces cómo es Él? ¿Por qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. Luego, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cómo? Creciendo en el conocimiento de Dios. Tienes que agradar a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Saben ustedes cuáles son los frutos que nosotros tenemos que mostrar? ¿Cuáles? Amor, gozo, paz, paciencia. Ajá, pues no, ese nada más es un fruto. Porque si estamos diciendo, ese es el fruto del Espíritu. Pero hay más o menos como 3 frutos que nosotros tenemos que dar. El primero es ese, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Son cosas que nosotros tenemos que ir creciendo. Cuando un hermano, una persona acepta a Cristo como Salvador, suficiente Salvador, primero, lo primero es que tiene que ir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios y crecer en su vida espiritual, crecer en ese fruto. Después también tenemos que dar frutos de toda buena obra. Si ustedes se van allá en Efesios, capítulo 2, versículo 8, fíjense lo que dice, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios ya tiene preparadas buenas obras para que tú y para que yo andemos en ellas. Esos frutos también los tenemos que mostrar. Como esa persona que va al McDonald's, ¿verdad? Vas al McDonald's y pagas. Ahora he visto que la mayoría paga con tarjeta, pero hagan de cuenta que pagamos con un billete de $20 y te regresan 40 y te iban a cobrar $5. ¿Qué haces? Se lo regresas, ¿verdad? Ajá, ¿cómo no? A veces lo agarras, lo regresas. Es más, he visto personas hasta se persignan y dicen: ay, Señor, gracias, tu bendición llegó a mí hoy, ya me alcanza para regresar a mi casa, ¿verdad? Eso Dios prepara buenas obras para que tú seas una persona cristiana. Hay personas que tienen su collar de ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Tienen su playera de 1:1:6, ¿verdad? Los jóvenes de Romanos 1:1, Romanos 1:16. Tenemos nuestro logo, nuestro esgrima, tenemos todo como cristianos, pero a la hora de parecer cristianos delante de una persona, es lo último que estamos haciendo. Y Dios ya preparó de antemano esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Lastimosamente, a veces damos la vuelta y nos vamos por el otro lado. Y ser una persona cristiana no se compra, no se pone la playera, no se pone el collar, no se pone el brazalete, no se pone el collar. Tienes que hacerlo. Es un soldado que lo busca hacer, que camina como es digno del Señor, agradando a Dios en todo, dando fruto en toda buena obra. Como dice ahí en el versículo 10 nuevamente, también
nosotros, las personas que ganamos para nuestro Señor Jesucristo son frutos también que tenemos que traer. Ese es el tercer fruto. Tenemos que traer personas para la obra de Dios. Si el principal propósito de nosotros como iglesia, después de adorar a Dios, es evangelizar, crecer, buscar más almas para Cristo. Si nuestro propósito no debería, yo lo veo también de esta manera, nuestro propósito no debería de ser que nadie se vaya al infierno, sino que todos se vayan al cielo, que todos puedan estar disfrutando de la presencia de Dios. Un cristiano que es como un soldado, tiene que ser leal también a Jesucristo, a los riesgos, a las circunstancias de la vida, hasta las mismas puertas de la muerte. Después de eso vemos otra cualidad. Entonces ahí vemos la disciplina del soldado, es la primera cualidad. Otra cualidad, versículo 5 dice, y también el que lucha, ¿cómo? ¿Cómo? No escuché, ¿cómo? Uy, nada más escucho una persona. El que lucha, ¿cómo? Atleta. ¿Qué es un atleta? No lo veo por aquí, no. No es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántos atletas tenemos aquí en la iglesia? Amén, yo también, ¿no es cierto? Ya le dije a mi esposa, un día voy a hacer ejercicio, pero nada más un día y ya. Ya después ya no me puedes otra vez que vuelva a hacer. ¿Quién es un atleta? ¿Ustedes saben qué es un atleta? Es una persona que se dedica a trabajar, que se dedica a prepararse para una competencia. Pablo dice que el atleta no gana la corona de la victoria a menos que sepa las reglas de la competencia, que luche legítimamente. Pero fíjense, hay un detalle bien importante, bien curioso en esta palabra, legítimamente. ¿Ustedes saben qué significa esta palabra legítimamente? ¿Les puedo preguntar? Legítimamente, ¿qué significa? Significa que vas a pelear legalmente, o sea que no vas a hacer trampas, como ese diputado mexicano que fue a correr un maratón allá en Nueva York de 40 kilómetros y agarró un atajo y dijo, nadie se va a dar cuenta, yo hago tranza en mi país, entonces también aquí puedo, y se metió y cortó como 20 kilómetros, se dio la vuelta y ganó, ¿verdad? Y después le enseñaron las fotos donde estaba metiéndose por un camino que no era. Ese no es un atleta legítimo. Un atleta legítimo es una persona que sabe las reglas y pelea legalmente. Ahora, esta palabra, pelear legalmente o luchar legítimamente, es una frase que se utilizaba en el antiguo, en Grecia, en los tiempos de la Biblia. Los griegos la utilizaban para distinguir a un atleta profesional de un atleta amateur. Eso hace toda la diferencia. Si tú preguntas, ¿quién es un atleta profesional? ¿Cuál es la diferencia entre un atleta profesional y un atleta amateur o aficionado? No, pues toda la preparación, ¿verdad? Ves aquí al profesional entrenando en la mañana, de 5 a 6 de la mañana al gimnasio, después llega a desayunar bien, ¿verdad? No desayuna sus waffles y su vasote de leche, sino se desayuna algo más saludable. Regresa a entrenar otra vez durante otras 3-4 horas y luego tiene que hacer condición física, sale a correr y se está enfocando todo el tiempo en la competencia, en la batalla, ya sea si es boxeador o luchador, está concentrado en la carrera. Ahora vamos a poner el ejemplo del fútbol, ¿verdad? Porque yo creo que aquí a la mayoría les gusta el fútbol, soccer, yo los he visto. ¿Cuál es la diferencia entre Barcelona, vamos a poner un ejemplo, Barcelona y el equipo de fútbol del Redentor? No, casi no hay diferencia, no he visto muchas. Yo traté de pensar en algunas y realmente no pude. No es cierto. Imagínense, estos hombres entrenan tanto que les pagan millones de dólares y millones de euros para estar haciendo lo que están haciendo. Y he visto equipos amateurs, no vamos a hablar del equipo del Redentor, voy a hablar de un equipo que está allá en mi pueblo, de donde yo vengo, allá en Capulac, un equipo pues aficionado. Este equipo, bueno, se ponen el uniforme y parece que lo estiran, ¿verdad? Le hacen así. Bueno, se ponen el uniforme y
y se ven bien, ¿verdad? Con su uniforme bien bonito, todos sus zapatos profesionales, y la cosa es que no le atinan ni a un balón. Después del partido, ganen o pierdan, tienen que pagar el arbitraje. La mayoría de ellos no tienen para pagar el arbitraje, no dicen, no tenemos. Bueno, pues ya, luego se lo debemos al árbitro, ¿verdad? Se lo vamos a pagar después. Y por ahí dice uno, y bueno, y para el cartón de las cervezas, no, sí, mira, que aquí tenía algo, espérame, déjame buscar. Y ahí sí, pero ¿cuántas vamos a comprar? Ahí sí, ¿no? Para las cervezas. Es un abismo entre un profesional y un amateur, un aficionado. Ahora, la palabra de Dios dice que tú tienes que luchar como atleta profesional, como un cristiano profesional. No podemos ser esos cristianos que vienen a la iglesia, a la casa de Dios y se ponen la capa del santo, ¿verdad? Ya llegué a la iglesia. Amén, pastor. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo Dios le bendiga? Y cantamos y alzamos la mano, gracias a Dios. Te sales de aquí y ni quien te conozca. Te das la vuelta y ni pareces cristiano. Un cristiano profesional es cristiano aquí y en donde quiera que está. Amén. Ahora, ¿cuáles son entonces las características de un atleta profesional? Bueno, el atleta profesional es una persona que está bajo disciplina y autonegación. A veces ves esa hamburguesa de 1000 calorías y dices, no, tengo que dejarla, ¿verdad? Un cristiano, si ve un pecado, ya sea grande o pequeño, porque para Dios no hay pecados grandes ni pequeños, cualquier pecado lo deja de lado, ya sea que te quedaste con el cambio de más, o ya sea que estás bajo adulterio, o estás, no sé, en cualquier otro pecado, lo tiene que dejar. La disciplina, la autonegación, es negar al yo y poner a Dios como primero en todo. El atleta también es una persona que cumple las reglas, que lucha legítimamente. El cristiano también se encuentra obligado a competir con sus semejantes, a competir. ¿Por qué? Por dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer el evangelio. Y la tercera cualidad, ¿cuál es? Ya vimos la disciplina. ¿Cuál es? A ver, la disciplina del soldado, la perseverancia del atleta. Y versículo número 5 dice, el labrador, para participar del fruto que hace, debe trabajar primero. La paciencia del labrador, el trabajo del labrador. Un labrador sabe, es una persona que trabaja pero con paciencia. Un labrador sabe que no hay cosa como frutos inmediatos. Tú tienes que sembrar y regar tu fruto. Tienes que trabajarlo y a veces ni siquiera estás viendo que está creciendo, pero con paciencia, con trabajo, tienes que trabajar y después ver los frutos de tu trabajo, de tu preparación, de tu relación con Dios, de leer la Biblia todos los días, de estar en oración, de asistir a la iglesia. Todo eso va a darte frutos en tu carácter, en tu vida cristiana, en tu trabajo. Como les digo, un cristiano que trabaja con paciencia, también va a ver las consecuencias de su diligencia. Aumentos de sueldo, aumentos de posición, de puesto. Dar excelencia también tiene consecuencias y son las mejores. Una cosa especial que caracteriza a un agricultor es que debe estar dispuesto a trabajar también a cualquier hora. Debe estar dispuesto a levantarse a las 5 de la mañana antes de que salga el sol y empezar a preparar la tierra, trabajar de sol a sol y terminar hasta que se mete el sol y después descansar. No sé si ustedes han visto una película, se las voy a recomendar, se llama Faith Like Potatoes, la fe como las patatas. No sé si la han visto. Una película muy bonita, es cristiana. Este hombre, es una historia de la vida real. Este hombre hizo varias cosas en Australia y realmente nada se le daba. Ese sí también dice, como la canción, estaba salado y nada se le daba. Entonces empezó a acercarse a Dios y las cosas fueron cambiando. Entonces él en Australia quiso sembrar patatas en su campo. La cosa con las patatas es que tú no sabes cómo va creciendo porque están bajo la tierra. Entonces tú solamente las estás regando, las estás
pues criando, cuidando para que crezcan, y en el tiempo que ya es hora de cosechar, metes la mano en la tierra y sacas la papa. No, pero no sabes si creció bien o creció mal. A él todos le dijeron que no tenía que hacer eso, que estaba mal, que iba a perder todo, que iba a invertir en algo que estaba pues destinado a fracasar. Él con fe sembró las papas, estuvo orando a Dios, compró agua para regar su tierra, y a fin de cuentas Dios le dio lo que estaba buscando, lo que había sembrado él pudo cosechar. Pero tenemos que ser con paciencia. En Gálatas dice que ninguno de nosotros puede podemos burlar a Dios, no podemos engañar a Dios, por cuanto todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras trabajo, si tú siembras diligencia, si tú siembras amor a lo que haces, si tú siembras perseverancia, vas a cosechar eso. Y en todas las áreas de tu vida, si tú siembras amor en tus hijos, vas a cosechar amor. ¿Cuántos de los padres estamos sembrando pues solamente regaños, estamos sembrando cosas que no les hacen tanto bien, o los estamos consintiendo demasiado? ¿Sabes qué es lo que vas a cosechar? Es un hijo que no te va a buscar cuando sea grande. Tienes que cosechar amor, tienes que cosechar disciplina, tienes que sembrar todas esas cosas para poderlas cosechar después. Tiene que ser como el maestro, que vas enseñando, vas instruyendo, y después poco a poco vas a ir viendo los frutos de tu siembra. Entonces tiene que ser paciente. Un cristiano, un líder cristiano tiene que ser como el soldado, como el atleta, como el labrador. Y después, versículo 15, fíjense en el versículo 15 que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo tienes que presentarte ante Dios? Aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, aprobado. Y aquí quiero ver, que veamos más bien dicho, la diligencia del obrero. Versículo 15, Pablo exhorta a Timoteo a que se presente entre los falsos maestros, entre su tiempo, como un verdadero maestro de la verdad. Y fíjense, la palabra esta, presentarse, se usaba especialmente en el sentido de presentarse uno para el servicio. Tú tenías que presentarte ante un rey, ante Dios debidamente, ante un jefe tal vez, pero listo para servir, listo para trabajar, listo para ser útil. Y las siguientes palabras, estas frases que usa, todas desarrollan la idea de utilidad. La primera es la palabra aprobado. En el original, esta palabra es la palabra dokimos. A ver, digan todos conmigo, dokimos. Fuerte, dokimos. Esta palabra se utilizaba para una persona que era aprobado o que había pasado una prueba. Entonces Pablo decía, tú tienes que presentarte como ese obrero aprobado, que pasó una prueba. Por ejemplo, el oro, la plata. ¿Ustedes saben cómo se refina el oro? El oro se refina con el fuego. Tiene que ser pasado por fuego. Y fíjate que a veces ser pasado por el fuego, por la prueba, no es bonito. Cuando Dios te está probando, a veces dices, ay, que la verdad yo no quisiera estar en esta posición, pero es una prueba de Dios. ¿Y sabes cómo saben los expertos que el oro está puro, 100% puro? Cuando se derrite, no. El oro se derrite por el fuego, pero cuando te puedes ver reflejado perfecto en ese pedazo de oro. Entonces, muchas veces Dios quiere pasarnos por la prueba para que un día Él pueda verse reflejado en nosotros. ¿Y sabes cuántas veces tienes que pasar el oro por el fuego para que llegue hasta esa perfección? ¿Cuántas creen? ¿5? ¿10? ¿7? ¿Número perfecto? No. ¿Sabes cuántas veces? Las que sean necesarias. Muchas veces Dios te va a pasar por esa prueba
hasta que aprendas. Y dices, yo no soy muy bueno para aprender, pero tienes que pasar la prueba hasta que aprendas. Tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene que de qué avergonzarse, que usa bien, dice ahí, que usa bien la palabra de verdad. Pablo exhorta a Timoteo con otra frase famosa a usar bien la palabra de verdad. En el griego quiere decir literalmente cortar correctamente. Y esa palabra lo usaban para trazar carreteras, para trazar surcos, para también cortar piedras como los bloques que tenemos aquí en la construcción, que estuvieran correctamente bien trazados. Así tiene que ser la palabra de Dios en tu vida. Tienes que aprender a trazarla bien, a usarla bien en tu vida para poder tener frutos de un carácter cristiano. El cristiano puede estar seguro de que después del esfuerzo de la vida cristiana tiene el gozo del cielo. Y cuanta más dura sea la pelea, más grande va a ser también la recompensa, va a ser el gozo. Y una cosa aparece en estos 4 ejemplos. Si se dan cuenta, una cosa aparece en estos 4 ejemplos. El soldado mantiene el pensamiento de que un día va a llegar a la victoria final. Ayer que me fui con los jóvenes a paintball, allá a disparar con las pistolitas de balines, estábamos de regreso pensando, imagínate a las personas que van a la guerra de verdad, a los que están en Afganistán, que están en Irak. Yo tenía miedo de que me dieran un balazo aquí en la cabeza, porque yo vi a 2 que le dieron y le sacaron hasta el chichón, el chipote aquí, y dije, no, yo no quiero eso. Me pegaron en otro lado, ¿verdad? Me dieron en este huesito que dicen que se llama el funny bone, y no tenía nada de funny, me dolió mucho. La verdad, no se me hizo gracioso, pero imagínense. Y yo también tenía esa idea de que, bueno, ¿y cómo nos poníamos a platicar con los muchachos que me tocó en equipo y buscar estrategias para poder llegar a la victoria final? El soldado también tiene que tener eso en mente, de que está luchando para llegar a la victoria final. Al atleta le está esperando la corona de la victoria. Al labrador, la esperanza de su cosecha. Al obrero, pues la bendición de presentarse aprobado delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse. Y a todos y cada uno de nosotros como cristianos también le puede suceder que un día llegues delante de Dios y que te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra pues a la gloria de tu Señor. La lucha cristiana no carece de metas. Si tú luchas como un cristiano verdadero, como un líder cristiano, tú sabes que al final de cuentas, siempre vamos a dirigirnos hacia una parte, y eso es a la presencia de Dios, a estar delante de nuestro Dios, presentándole las coronas, lo que nosotros hicimos por Él, de buscar de no tener ninguna mancha, de buscar estar aprobados delante de Dios, de nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos, mis amados hermanos, hoy Dios quiere que delante de Él nosotros luchemos, que suframos con disciplina, como soldados, que seamos pacientes, que luchemos legítimamente, que peleemos, que seamos pacientes como los labradores, que tengamos la diligencia de los obreros. Y todo eso, ¿saben qué nos va a dar? Como resultado, en versículo 24, capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Nos da como resultado a un siervo de Dios, un siervo del Señor que no debe ser contencioso, sino amable para ¿con quién? Apto para enseñar. Y es difícil, más con 40 ministerios, pregúntale al hermano Aguirre, pero discutir con 40 ministerios, con 40 líderes. ¿Y por qué así, pastor? Es que así nunca lo habíamos hecho, y es que ahora estamos en Canadá, ya no lo hacemos así. El siervo del Señor debe ser amable, no contencioso.
Es que la verdad así no me gusta. Si no lo hacen como yo quiero, mejor ya no. Ya me llevo mis canicas y yo me voy a jugar a otro lado, ¿verdad? Denme mi pelota. Así nos vemos. El siervo de Dios está preparado porque antes ya fue un soldado, ya fue un atleta, fue un labrador, fue un trabajador, un obrero. No es contencioso, es amable para con todos, tiene que ser apto para enseñar, especialmente con su testimonio, con su vida, con su ejemplo. Y por último, sufrido. ¿Ustedes saben cuál es la primera palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, que dice el amor es? Entonces hay una conexión entre amor y sufrimiento. Así es. Y entre un siervo de Dios y el sufrimiento también. Debemos de sufrir por Dios, debemos amar a nuestro Dios, debemos de estar preparados para luchar la buena batalla. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti para poner nuestras vidas, Señor, dentro de tu voluntad. Te ruego que bendigas esta palabra, Señor, que ha salido de mi boca, que pueda llegar hasta todos y cada uno de nosotros, nuestros corazones, que busquemos realmente, Señor, ser como ese soldado, disciplinado, obediente, sacrificial, Señor, a tu palabra, a tu servicio, Padre. Que podamos ser como el atleta también, paciente, legítimo, luchar, Señor, bajo las reglas. Que seamos como el obrero, Padre, también, que nos presentemos un día delante de ti aprobados, sin nada de qué avergonzarnos, presentarnos delante de ti con pureza y decir, Señor, aquí están las coronas que gané para ti. También que podamos ser como ese labrador que con paciencia ha trabajado para ver reflejado un día el fruto de la buena obra que tú has puesto delante de nosotros, de esas buenas obras que ya de antemano pusiste para que anduviésemos en ellas, Señor. Te ruego, Padre, que nosotros en el día de hoy, a partir de hoy, realmente podamos ser profesionales en nuestro cristianismo, hijos tuyos que reflejen un carácter centrado en nuestro Señor Jesucristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y mientras todos estamos orando, si hay alguien aquí que quiere tomar este compromiso con Dios, si tú realmente sientes que no le has dado a Dios todo lo que Él se merece, el 100% de tu vida, que le has dejado aparte, que has dejado afuera en alguna u otra área de tu vida, te invito a que tomes este reto también, que tomes esta convicción y este compromiso de darle a Dios todo, darle a Dios todo, porque de entonces solamente Dios te va a poder proveer lo que tú necesitas. Si tú quieres tomar este compromiso con Dios, te invito a que ahí en tu lugar hagas ahorita una oración conmigo. Y mientras también todos estamos orando, si hay alguien que quiere comenzar esta vida cristiana, esta vida de excelencia, de diligencia, eso solamente lo puedes hacer a través de una relación con Dios, de pedirle a Dios que sea el único y suficiente de Salvador en tu vida, entregarle tu vida a Él. Si hay alguien aquí que quiera comenzar una vida con Dios, le invito a que se ponga de pie, que alce la mano y que comience esa relación con Dios. Si estamos en familia, y como decía en unos momentos atrás, si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, de ser ese siervo amable con todos, apto para enseñar, sufrido, si tú quieres comprometerte con Dios, te invito a que también te pongas de pie. Llegamos a un compromiso con Dios, no con esta iglesia, no con este pastor, no con pastores, sino con Dios, de darle lo mejor a Él. ¿Hay alguien que quiera comprometerse con Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie. Si tú quieres comprometerte con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez te he fallado en algún área de mi vida, tal vez no he dado todo como ese soldado, no he sido obediente en todo lo que quiero hacer. Me ha faltado, Señor. He quedado corto. Pónganse de pie. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ora conmigo y diles, Padre, te doy gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, Señor, porque tú en cualquier momento nos podemos poner de pie contigo, Señor. Nos podemos comprometer
a seguirte, Señor, y tú siempre estás ahí para tomar nuestras manos. Te pido, Padre, que en esta noche, a partir de hoy, este compromiso que yo tomo contigo pueda ser verdadero en mi vida cada día, en mi vida diaria, en mi vida cristiana, Señor. Yo pongo en tus manos, Padre, a todas estas personas y a todos estos hijos tuyos que buscan ese compromiso contigo. Permite, Señor, que esta iglesia siempre pueda dar frutos para honra y gloria de tu nombre, y que nuevamente todo lo que hagamos, ya sea en palabra o ya sea en hechos, en acciones, que lo hagamos solamente como para ti y no para los hombres. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.